no se le otorga el derecho de libertad bajo fianza porque puede escapar a México, donde tiene un grupo que lo protege. Guanajuato, crecimiento económico promedio en los últimos años del 5, del 6%, y es el estado con más violencia. ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Por ejemplo, los opositores nuestros ya olvidaron la historia, tienen como amnesia. Y esto también se ve en los medios. No hay análisis de lo que pasaba antes. No, se habla, antier comentaba yo, de lo de la detención de Genaro García Luna. Apenas vi un artículo de Dolia Esteves de ayer, pero aquí no se trata el tema, está vedado. Y el juez que le negó el amparo o la libertad dice que no se le otorga el derecho de libertad bajo fianza porque puede escapar a México, donde tiene un grupo que lo protege. Ese es el argumento por el que no le dieron la libertad. Entonces, cuando uno ve que en los medios no se trata el tema, no sé si Reforma lo trata, si ha hecho editoriales sobre este tema, o los escritores del Reforma han tratado este asunto. Cuando uno ve que el tema no se trata y es un asunto de fondo, pues estamos hablando del secretario de Seguridad Pública en un sexenio, acusado de proteger a una banda y de recibir sobornos. Millonarios, hasta para vivir en el extranjero con gran lujo, relacionado con agencias internacionales, la CIA, la DEA, que también deberían de ser llamados a declarar. Todos ellos. Acuérdense de esos operativos que se permitían para introducir armas a México, acuerdos entre gobiernos, pues fue en ese mismo tiempo
Luego se demuestra que con esas armas cometieron homicidios en el país. ¿Y dónde quedó la investigación? Pero sí, yo aquí, en vez de gimnasia, digo magnesia. Mañana, no, hoy mismo, me tunden. No me estoy quejando, es nada más tratando de analizar lo que está sucediendo. Y bueno, justo es que a veces se confunde, el papel de la prensa no es aplaudir, de hecho es más bien cuestionar cuando algo no está claro, y muchas veces confunden el cuestionar con el atacar. Entonces, bueno, nada más esa precisión. El tema de Genaro García Luna, bueno, pues sí ha sido tocado a nivel nacional, es un asunto de interés, y precisamente lo que mencionaba en el tema de seguridad, México todavía, como usted ya lo había reconocido anteriormente, pues está registrando días históricamente con mayor número de homicidios dolosos. ¿Cómo han tratado el tema y qué estrategia están, sabemos que por supuesto es prioritario el tema del COVID-19, pero qué estrategia van a aplicar en el país pues para combatir esta situación? Pues estamos trabajando todos los días. Ese es un problema muy grave, heredado de la época de la corrupción, desde la época de García Luna y de todos los posteriores. Y es un asunto en efecto muy lamentable, grave. Pierden la vida muchos mexicanos diariamente. Estamos atendiendo eso todos los días, haciendo todo nuestro mejor esfuerzo, evitando la corrupción, que no haya esas protecciones que se daban antes, que se atiendan las causas que llevaron a muchos jóvenes a tomar ese camino de las conductas antisociales. Estamos pues desplegando toda la estrategia para tener presencia con la Guardia Nacional en todo el país. Hoy precisamente hicimos una evaluación de cómo va la Guardia Nacional. Ya vamos a tener este año 200 centros o coordinaciones de la Guardia Nacional en el país, de las 266 que programamos. A finales de este año ya tenemos 160. Empezamos con 150 este año, ya se crearon 10 más, 160, y se van a tener 40 más, vamos a tener 200. Se está incrementando el número de elementos de la Guardia Nacional. Aquí, en este acuerdo, se establece que continúa el programa de Guardia Nacional, no tiene ninguna limitación presupuestal, al contrario, van a tener como 3,000 millones de pesos adicionales este año. Entonces, estamos atendiendo eso, que en efecto es un asunto muy grave, nos duele mucho, porque aún en
este tiempo de la pandemia no cesa la violencia. Nada más que pues estamos atendiendo lo de la pandemia y también lo de la seguridad y todo. Pero pues esto se descompuso. Yo lo he escrito y lo he dicho desde el fraude, desde el 2000, del 2006. Ahí se agravó la situación, porque el haya sido como haya sido, llevó a que se buscara la legitimidad con medidas antipopulares. Ahí fue donde se le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. No se atendieron las causas y se pensó que se podía enfrentar la violencia con la violencia. Y no se puede. Como no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Se abandonó al pueblo, se le dio la espalda a los jóvenes, creció la descomposición social. Y fíjense, porque esto es interesante, ¿por qué está en crisis el modelo neoliberal? Porque en ese tiempo llegó a valer el barril de petróleo $100. Y fue en el sexenio, en toda la historia, que se ha recibido más dinero por venta de petróleo al extranjero. Y sin embargo, es cuando hubo más violencia. Otro caso, otro ejemplo del por qué hay que replantearnos las cosas sin que nadie se ofenda. Guanajuato. Crecimiento económico, plantas ensambladoras, maquiladoras, industria automotriz, industria de autopartes, crecimiento económico promedio en los últimos años del 5, del 6%. Anual. Y es el estado con más violencia. Entonces, ¿de qué sirvió el crecimiento? Lo lógico sería que si hay crecimiento y hay generación de empleo y hay buenos salarios, pues tiene que haber menos delincuencia. Entonces, el crecimiento económico no es un factor decisivo para el bienestar del pueblo. Esto
tiene que verse de manera integral. Eficiencia, honestidad, que es más que la honradez, como la cultura es más que la educación. Austeridad, que no es un asunto administrativo, sino de principios. Si un funcionario ve hasta normal ir a jugar golf en un helicóptero, pues imagínense. Austeridad. Y lo otro, justicia, humanismo. El derecho a la educación, el no concebir, como lo pensaban, que la educación era un privilegio y no un derecho del pueblo. Hay estados en Guanajuato en donde el crecimiento de la educación privada fue mayor que en otras entidades, porque prevaleció esa idea. Todo es pago de colegiatura. No estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Una vez en una gira llegué a un municipio en Guanajuato donde no había una preparatoria pública, a la cabecera municipal. Porque era poner al mercado la educación como si fuese una mercancía. Eso es neoliberalismo, eso es a lo que me refiero. Eso es lo que está fracasando. Eso es lo que llevó a la crisis de México. Entonces, qué bien están pasando todas estas cosas para replantearnos las formas de gobierno y no dejarnos apantallar y perder nuestra soberanía aceptando recetas del extranjero o una política antipopular, entreguista, que perjudique, como ha sucedido, a nuestro pueblo. Pero es muy interesante el momento que estamos viviendo. Y yo pronto quiero decir que va a ser un momento estelar de la historia de México, el que nos está tocando vivir.